Gloria a Dios. Gracias al Señor en este momento, en esta mañana preciosa en el Señor, que nos permite estar en la presencia de Él. Gloria a Dios y de toda la congregación. Bendiciones para todos los hermanos desde la Iglesia de Jesucristo de Zamora, Barrio El Cambio, Barinas, Venezuela. Le da un cordial saludo a todos los hermanos acá en Barinas, en el resto de Venezuela y del mundo, donde están nuestros hermanos allí ya ubicados en esta mañana, esperando iniciar este servicio de predicación para la honra y gloria del Señor, vía Facebook, online, para todos los hermanos en el cono sur de Latinoamérica, Centroamérica y aún de los Estados Unidos de Norteamérica. Para los hermanos donde se encuentren, bendiciones en el nombre de nuestra congregación Jesucristo de Zamora. Le damos a todos los hermanos un cordial saludo y una bendición especial. Gracias al Señor. En esta mañana vamos a estar compartiendo con los hermanos. El Señor nos permite en esta mañana ser bendecidos a través de su palabra y queremos compartir ese don especial con los hermanos para la honra y gloria del Señor. Esta mañana queremos nosotros ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 18, y hablar sobre un tema que no es nuevo para nosotros, porque es el tema de la gracia del Señor, el perdón de Dios. Pero reflexionando en algunas problemitas que se presentan en todo el devenir de la vida, podemos nosotros titular un tema en esta mañana que podríamos llamar: no cierres las puertas al perdón. Conociendo que el perdón viene de Dios, conociendo que el perdón es la gracia inmerecedera que nosotros no teníamos, pero que Dios nos dio a través de su gracia y de su amor. Gracias al Señor. En el libro de Mateo, capítulo 18, nos ha llamado interesantemente la atención cómo el Señor venía enseñando a sus discípulos acerca del perdón. Y vemos que en los versículos 15 al 17 de Mateo 18, el Señor le está enseñando a sus discípulos, ¿verdad?, acerca del perdón. Que si un hermano contra ti pecare, ¿cómo debías hacer tú para perdonar a un hermano? El Señor le enseñaba que debía encarar al hermano, que debería presentarse, no irse uno por la tangente ni irse por los escondidos, no, sino presentarse al Señor, presentarse al hermano, aquel que cometió alguna falta contra ti. Debíamos ir y hablar con el hermano. Si el hermano no nos oyere, dice así la palabra, estamos parafraseando, y el Señor le dice: ve, busca a otro hermano y preséntate con uno o dos hermanos para que atestiguen, si es posible, y en presencia de dos o tres hermanos tú puedas hablar a aquel hermano. Y si has ganado a tu hermano, así tu hermano reconoce su falta y comienza a caminar con Cristo, has ganado a tu hermano. Si tu hermano no te oyere y después de atestiguar entre dos o tres, dice: ve a la congregación, preséntaselo a la congregación. Si la congregación, el hermano, después de haber llamado la atención de aquella persona y aquel hermano no les oyere, entonces dice el Señor: tenle por gentil y publicano. Qué difícil situación cuando después nosotros tengamos que asumir, ¿verdad?, con la enseñanza, con la sapiencia que Dios nos ha dado, tener que confrontar algunas situaciones que no son nada fáciles. El perdón no es fácil, el perdón no es nada bonito en que se le pareciera para nosotros ponernos a buscar situaciones XY para nosotros confrontar a algunos hermanos. Sin embargo, el apóstol Pedro, allí en el mismo capítulo 18, el apóstol Pedro en el versículo 25 le hace una interrogante al Señor. Y cómo nos llama la atención que el apóstol Pedro, aún en ese interrogante, él mismo se da aquella respuesta. El apóstol Pedro le dice al Señor aquella pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que cometiere una falta contra mí? Y él mismo se da aquella respuesta sabia, un poco el hermano pensando cómo hacer, si yo tengo esa capacidad de amar, si yo tengo esa capacidad, y él se da esa respuesta. Al Señor le dice: Señor, 7 veces. Y el Señor, con su sapiencia, le dice a su discípulo: no te digo que 7,
aún hasta 70 veces 7. Y da aquella frase realmente que abre las puertas de lo infinito para mostrarle a la humanidad que no es el límite del perdón el que nos lleva a nosotros a tener compasión, no, es la bondad de Dios que abre las puertas hacia lo inmenso para decirle que no hay límite en el perdón, porque siendo Él Dios mismo, ¿verdad?, no escatimó entregar a su Hijo para que fuese allí llevado al matadero y por su sangre, ¿verdad?, hasta darnos esa remisión de nuestros pecados, por lo cual nosotros no podíamos añadir nada a ese sacrificio perfecto hecho una vez para siempre. Gloria al Señor, porque Dios en su sapiencia, en su amor, Dios nos muestra el camino. Pedro, indiscutiblemente, que mostrando un poco de bondad, un poco de complacencia, un poco de humildad, él le dice: Señor, 7 veces, pero limita. Humanamente él pensó: bueno, pero las 7 veces, hermano Miguel, yo lo voy a perdonar. Pero el Señor abre ese puerto. El Señor aún sigue en el pasaje de Mateo 18, mostrándonos a nosotros a través de aquella hermosa parábola de aquel rey. Dice que el reino de los cielos es semejante. En el versículo 23 en adelante al 35, el Señor le muestra cómo un rey se quiso hacer cuentas con sus siervos y llamándolos esclavos, llamó especialmente a uno de ellos que le debía 10.000 talentos. Y esos 10.000 talentos, aproximadamente unos 60 millones de denarios. Le dice que pague la cuenta que le debe. Aquel hombre, siervo del rey, humillado y un poco triste, observa cómo el rey asume tomar a su esposa, a sus hijos, y decide el rey vender todas sus propiedades, vender todas sus posesiones. Aquel hombre se entristeció demasiado. Aquel hombre se humilló delante del rey, se postró ante sus pies y le suplicó: Señor, perdóname, Señor, que yo te pagaré todo. Yo haré el trabajo necesario para pagarte hasta el último denario, hasta el último centavo. Y el Señor, movido a misericordia por aquella súplica que aquel hombre le estaba haciendo, el Señor llega y el rey le perdona la deuda, le suelta, lo aparta de aquella deuda, símbolo de aquella remisión, como el Señor aparta el pecado del pecador, y entonces deja ir, lo suelta. Él, muy alegre con su esposa y con sus hijos, asume salir de aquella situación momentánea que estaba recibiendo en aquel momento. Lo triste de la situación, que yendo más adelante, aquel hombre que fue tomado por el rey, movido a misericordia, siendo perdonado su deuda, se consigue con un consiervo de él al cual le debía 100 denarios. ¿Qué cantidad tan irrisoria como no la de él, que eran unos 60 millones de denarios? Aquel hombre asume acosar al hombre que le debía, lo sometió, ¿verdad? El hombre le injuriaba, el hombre le instaba a que pagara su deuda, después olvidando lo que a él se le había perdonado. Qué triste la condición del ser humano. ¿Cómo olvidar tan pronto el amor inmenso que le estaba mostrando el rey cuando le perdonó su deuda? Aquel hombre no pudo asumir la misma condición del rey, y el hombre entonces subjugó al hombre, lo sometió, dicen la palabra que lo metió en la cárcel hasta que pagase el último denario que le debía. Qué triste situación. Cuando los consiervos demás de este hombre le observaron, se entristecieron porque sabían lo que el rey había hecho con él. Y entonces fueron donde el rey, como el juez recto, y entonces le plantean la situación. Aquel hombre no pudo perdonar, Señor, los 100 denarios de aquel siervo que se le suplicaba. Cuando aquel hombre se entristeció, y dice la palabra allí en Mateo 18, que el Señor de aquel siervo, saliendo entonces el consiervo, dice, no, más adelante quiso y fue y echó a la cárcel hasta que pagase la deuda, viendo su consiervo. Y en el 32 nos dice, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste,
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y en el 34, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase la última deuda, el último denario que le debía. Qué triste condición del ser humano. Cómo se deja llevar por las pasiones, cómo se deja llevar por su egoísmo, cómo se deja llevar por los rencores, por las raíces de amargura que de alguna manera estaban sembradas ya en su corazón, porque habiendo brotado había contaminado toda aquella generación que estaba en aquel momento. Se cumple la palabra, lo que nos dice Hebreos capítulo 12, el cual nosotros debemos tener presente y tener cuidado en este tiempo. Es nuestro llamado de atención, es nuestra preocupación que tú hoy, en este día, puedas poner en tu corazón la misericordia y la compasión a la cual Dios nos está llamando, para que nosotros no cerremos en ninguna manera las puertas al perdón que Dios nos ha dado. Dice el 35, y nos llama bastante la atención, que este rey dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Gloria al Señor. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios tiene compasión. Así que el Señor muestra en ese versículo 35, el rey, citando la palabra de Dios, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Mateo, el Señor nos muestra que después de bajar de la montaña de aquel sermón del monte, le enseñaba a sus discípulos en oración y decía: Padre, enséñanos, perdonamos a nuestros deudores como nosotros. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Esa es la regla, esa es la condición. Porque dice allí el 15 del capítulo 6, versículo 12 que acabo de citar, y el versículo 14 y 15 nos dice también, tomando esa enseñanza de que el Señor les hace a sus discípulos, a su iglesia, hoy le dice que si no perdonáis a los hombres sus deudas, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará a vosotros las deudas. Porque el Señor mismo nos dice en su palabra, y toma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, tomando esta doctrina del perdón de Dios, porque es una de las doctrinas distintivas del cristianismo, contempladas en aquellas 10 grandes doctrinas. Porque el perdón tiene que ver con el pecado, pues el perdón es la remisión de ese pecado a través del sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, habiendo derramado su sangre en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, para que la humanidad, el cristiano, para que el que no es cristiano y la humanidad entera tomasen ese sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, y confesando sus pecados y apartándose de ellos alcanzaran misericordia. Dios nos ayude, Dios nos guarde en esta mañana. Qué hermosa su palabra. Realmente entender el pecado nos lleva a nosotros a comprender que es una expresión realmente espiritual puesta en el corazón de cada hombre y cada ser, de cada mujer, de cada niño, de cada integrante de esta nación. ¿Cómo necesitamos nosotros ser perdonados? ¿Cómo nosotros, por los seres humanos, y cómo los seres humanos necesitan ser perdonados? Porque cada uno de nosotros debemos perdonar a nuestros deudores como el Señor nos perdonó. Dios nos guarde grandemente. Queridos hermanos, queridos amigos, si algo hay importante, y cuando nosotros titulamos el tema de hoy, no cierren las puertas al perdón, porque indiscutiblemente por años nos ha llamado la atención lo que el enemigo ha venido poniendo en la comunidad, en la mente y el corazón de cada integrante de una sociedad como la nuestra, Venezuela. ¿Cuánto necesita Venezuela en estos instantes el perdón? ¿Cuánto necesita Latinoamérica el perdón? Por eso es que las naciones andan de espaldas a Dios, por eso es que los gobernantes andan de espaldas a Dios, porque hay reconcomio, hay rencor en nuestros corazones, y solo Dios puede apartar ese reconcomio y esa ironía. Solo ese pecado
del corazón del hombre con el perdón. Dios es grande y misericordioso. El rey le decía que si no perdonásemos de todo corazón, y allí nos da un elemento esencial, perdonar de todo corazón, que es importante. Cuando decíamos que las naciones están llenas de ese rencor, es porque desde años atrás hemos estado escuchando frases como la siguiente: ni perdón ni olvido. Recuerdo haber leído aquella frase de esa nación chilena después de haber sido sojuzgado a través de una dictadura, haber derrocado hace más, recuerdo más de 60, 70 años, cuánto a Augusto Pinochet toma a Salvador Allende y derrocan el gobierno. ¿Cuánta gente fue torturada? ¿Cuánta gente no fue llevada al matadero? Y hoy día, entonces, después quedó en los anales de la historia esa frase: ni perdón ni olvido. Pero hemos escuchado de hombres y mujeres que yo no perdono ni olvido, y hacen alarde de aquella situación como muy orgullosos, ¿verdad?, de esto. Qué triste realidad, qué triste situación. Pero Dios nos muestra su amor, porque grande es el amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esta es la salvación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué disparidad entre las tinieblas y la verdad? Entre la verdad y la luz verdadera que vino al mundo. Hombres que se ocultan detrás de un caparazón para negar la verdad. Hemos escuchado otras frases, una poco más suavecita, digamos así, porque digan algunos: yo perdono, también, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. No se concibe realmente un perdón sin olvido. No se concibe el amor sin compasión. No se concibe el amor sin la misericordia. Por eso el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios 13 que el amor todo lo puede. El amor no se envanece. El amor no guarda rencor. El amor no guarda envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio. Lo que sucede es que el hombre, en su afán y en su orgullo, el hombre decide asumir su propia realidad. Pero más triste, y queremos llamar la atención de la iglesia, una iglesia lavada por la sangre del Cordero, una iglesia local que se pasea, ¿verdad?, en la alabanza y la adoración, que se pasea en la enseñanza y la predicación de la palabra. Triste tener hermanos, ¿verdad?, que guardan rencor contra otro hermano. Hermanos que se orgullecen, ¿verdad?, de su situación de pecado para decir y tapar los oídos a la verdad que se está enseñando, a la verdad que se está predicando, a la verdad que nos lleva de triunfo en triunfo. Por eso nosotros tenemos que hacer una distinción clara en esta mañana de lo que es el perdón de Dios y el perdón de los hombres. El perdón humano debe tener en primer lugar como base, ¿verdad?, el perdón divino. Comprender el perdón divino es entender el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, ese sacrificio con el que el Señor nos dice en su palabra: antes bien sé benignos unos con otros, benignos y no malignos, benignos, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es recíproco el amor de Dios. No se puede decir yo tengo amor de Dios y yo no doy compasión. Yo no puedo decir yo tengo el amor de Dios y soy rencoroso. Yo puedo decir tengo el amor de Dios y ando en pecado, porque la práctica del pecado nos hace esclavos del pecado.
Y por eso el apóstol Pablo decía en Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis y te hagáis esclavo otra vez. No, porque fuiste llamado a libertad. Si fuiste llamado a libertad, si estás en Cristo Jesús, debes comprender que el sacrificio de Cristo Jesús, hecho una vez y para siempre, nos hace aceptos en Él, y que por tal situación nosotros debemos entender lo que Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es el perdón de pecados contemplado en la riqueza de la gracia de Dios que nos lleva a nosotros a crecer como creyentes de verdad, creyentes genuinos, anclados en la palabra de Dios, para nosotros traspasar fronteras, para nosotros traspasar, ¿verdad?, situaciones un poco tristes y un poco angustiadas que indiscutiblemente se viven en el hogar, se viven en la familia, se viven en las parejas. ¿Qué hablar del divorcio? ¿Qué hablar, verdad, de la rebeldía de los hijos contra los padres? ¿Qué hablar de la hipocresía de un hermano contra otro hermano? Que hablar de la falta de compañerismo y de la falta de compasión entre los seres humanos. Hoy más que nunca Venezuela necesita ese perdón. Venezuela necesita reencontrarse, sus gobernantes con su pueblo, el pueblo contra el pueblo y las naciones contra las naciones, en el amor, para que reine Dios en nuestros cuerpos mortales. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas hoy más que nunca. Necesitamos llamar a Cristo Jesús para que nosotros tengamos esa esperanza viva del perdón puesta en nuestros corazones como una práctica de vida diaria que nosotros debemos entender, vivir y hacer en gracia con los seres humanos. Quiero mencionar, aparte de este perdón que está puesto en Cristo Jesús, que es la garantía divina. Hemos dicho que Cristo es la garantía para toda la humanidad. Cristo, a través de la redención que hizo una vez y para siempre, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Pero también es importante entender algo. Desde muy tiempo atrás hemos escuchado y queremos compartir con las naciones, contigo, hermano, que estás allí en el exterior, que sabemos que saliste de este país y que estás atravesando situaciones muchas veces un poco difíciles porque no estás en el seno de una nación que es tu patria, de una nación que no es tu país, pero que estás también fuera del remanente de tu hogar, que estás fuera de la circunscripción de tu familia. Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios es tu perdonador, Dios es tu Padre Celestial, y Él tiene más que nadie, más que yo, más que todos nosotros, la intención de que llegues al camino del conocimiento de la verdad, creciendo en esa gracia. Dios quiere darte a entender y superentender que el perdón de Dios incluye dos cosas muy especiales. El acordarse, el Señor dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. Él da una clave especial en el perdón, que es el olvido, porque esa es la gran frase: yo no olvido, yo no olvido, yo ni perdono ni olvido, yo perdono pero no olvido. Y si tú no olvidas, entonces va a quedar una enfermedad en tu mente y en tu corazón que te va a comer, porque esa es la amargura que te está arropando, es la amargura que te está enfermando. Eres tú quien debe salir de esa situación, eres tú que tienes que hacer el esfuerzo, soy yo que tengo que hacer el esfuerzo para perdonar, para hacer una práctica del perdón diario, para no cerrar las puertas al perdón, porque muchas veces cerramos la puerta, nos encerramos en nosotros mismos. Nuestro ego nos hace olvidar de que solo Dios ha abierto la puerta al perdón, y que si Dios abre, el hombre no puede cerrar, y que si el Señor cierra, el hombre no puede abrir. Pero Dios, en su bondad, quiere que tú y yo seamos imitadores de Él. El apóstol Pablo lo decía: como yo de Cristo, gloria a Dios, porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Cristo Jesús, el nuevo pacto hecho en Cristo Jesús, a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, con el cual Él nos hizo remisión, nos apartó del pecado, nos separó del pecado y nos apartó para Él en Cristo Jesús, llevándonos a su presencia. Entonces el Señor, en Jeremías capítulo 31, al final, el Señor le hace ver que dice allí: porque perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios. Y no tanto eso, hermano. El otro ingrediente
que tú debes tener presente, aparte del olvido, es que debes sepultar de una vez y para siempre aquella situación, porque si no logras sepultar en lo más hondo del mar, como el Señor sepultó nuestros pecados en los hondos del mar, tú estarás en una condición catastrófica que no te dejará vivir en paz ni quieto, sino haciendo lo que el mundo, ¿verdad?, le place, lo que al mundo le complace, y lo que el enemigo, que el Señor reprenda, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. No seas esclavo de aquel lazo, no seas esclavo de aquel yugo que te va a esclavizar y que te va a mantener preso por un poco de tiempo, pero que Dios en su misericordia quiere hacerte salir de aquello. Él sepultará en lo más profundo del mar, dice Miqueas 7, 18, 19, y ya casi terminando podemos reafirmar aquello, que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Gloria a Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios se cumple. Y quiero terminar con esta frase que la escuché hace tiempo y la puse en mi corazón, y trato, para la gloria de Dios, tratar de imitar al apóstol Pablo como de Cristo, pero imitar a nuestros pastores que nos enseñaron. Arcadio Pérez Galíndez, en un tiempo acá en esta congregación, nos enseñó y quiso dejar acuñada una frase muy importante. Dice que se debe mantener el perdón, pero el perdón implica olvido y implica volver a amar. Qué importante allí. 3 elementos: perdonar, olvidar y volver a amar. Gloria a Dios. Debes perdonar, debes olvidar, sepultar en lo más profundo del mar, no acordarte más de aquella situación en lo posible, buscando la presencia de Dios y el amor de Dios que circunda todo corazón, que arropa toda situación, alcance tu vida por siempre. Dios te guarde y te bendiga. Esto es lo que queríamos compartir para hoy, diciéndote: Cristo te ama, Cristo es el perdón, Cristo es el amor más grande, que muestra la misericordia como aquel rey que tuvo compasión, pero llamándonos a esa situación, nosotros anclados en aquella verdad presente de Efesios 4:32, que debemos perdonando unos a otros como Él también nos perdonó en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Pon tu palabra en cada corazón, y que cada alma y cada corazón esta mañana sean redarguidos conforme a tu misericordia y a tu amor en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones en Cristo Jesús. Desde la Iglesia Jesucristo es Amor, Venezuela, Barinas para siempre, en Cristo Jesús. Dios te guarde.